Patricia se sentó lentamente en el banco de cemento. El frío la envolvía como una capa invisible, y sus manos temblaban debido al hambre y al viento cortante. Sus ojos, cansados de tanto vagar, miraban al vacío, sin esperanza, pero también sin ganas de perderse en pensamientos que solo la hundían más. Ya no era una mujer, era solo una sombra, invisible para los que pasaban por ella, perdida en las calles, en las noches solitarias y en la lucha diaria por la supervivencia. Su ropa, gastada y sucia, hablaba más sobre su vida que lo que ella misma podría explicar. Ya no le importaba la ropa ni lo que pensaran los demás, solo quería encontrar algo para comer, algún lugar donde pudiera descansar sin preocuparse por el peligro. El parque, normalmente lleno de risas y niños jugando, estaba vacío en un domingo por la tarde. Algunos pocos transeúntes pasaban apresurados, pero nadie parecía notar a Patricia sentada allí, como una pieza olvidada de un rompecabezas que nadie intentaba resolver. Cerró los ojos por un momento, intentando alejar el dolor y el cansancio que se acumulaban en su cuerpo. El albergue donde solía refugiarse cerraba temprano ese día, y la idea de pasar otra noche en las calles la aterraba. Patricia ya no tenía a dónde ir. ¿Y si fuera otra noche vagando por las calles oscuras, buscando algo que ni siquiera sabía qué era? Fue entonces cuando escuchó un sonido distante, una risa de niño que se acercaba rápidamente. Abrió los ojos y vio a un niño corriendo a lo lejos, con el cabello revuelto y una sonrisa inocente. Juan era su nombre, como pronto lo descubrió. Poco a poco, él fue acercándose, corriendo de un lado a otro, mientras las palmeras alrededor se balanceaban con el viento. Patricia observó la escena con una sonrisa contenida, un pequeño atisbo de la infancia perdida que ella misma nunca tuvo. El niño parecía tan feliz, tan libre. Pero, en un segundo, el equilibrio de Juan falló. Tropezó con una raíz y antes de que pudiera reaccionar, cayó de cara al suelo con un fuerte golpe. El ruido fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de algunos, pero nadie se movió. Las personas que pasaban miraron de reojo, pero pronto siguieron su camino, como si el niño fuera solo un obstáculo temporal en su día agitado. Patricia, sin embargo, se levantó inmediatamente, sin dudar. Su instinto de cuidar, algo que aún estaba allí, a pesar del dolor y la desilusión, la hizo correr hasta el niño, que lloraba, con la cara sucia y un pequeño corte en la frente. ¿Estás bien?, preguntó Patricia suavemente, agachándose a su lado. Juan levantó la cabeza, sus ojos grandes y asustados, pero al ver a la mujer, algo en su mirada cambió. En lugar de miedo, había curiosidad y un poco de alivio. Patricia le sonrió, una expresión tímida, pero genuina. Se dio cuenta de que los cordones de los zapatos del niño estaban desamarrados, lo que solo complicaría su situación cuando intentara levantarse. «Déjame ayudarte», dijo, agachándose aún más cerca, tratando de no invadir el espacio del niño. Con delicadeza, tomó los zapatos de Juan y comenzó a amarrarlos, un gesto simple pero de gran significado. Las miradas de los demás alrededor eran de incomodidad y desconfianza, pero Patricia estaba más allá de eso. Ya no sentía vergüenza. El único ser humano que sentía que merecía su ayuda en ese momento era ese niño. Al terminar de amarrar los zapatos, Patricia miró a Juan, quien ya no lloraba más. Estaba allí, en pie, quieto, como si sintiera que estaba siendo cuidado. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. «Mejor así, ¿verdad?», preguntó Patricia, tratando de hacer que Juan sonriera. El niño asintió con la cabeza, una sonrisa tímida comenzando a aparecer en sus labios. Lo miró sin decir nada, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. Fue entonces cuando levantó la mano y señaló hacia un coche estacionado no muy lejos. «Mi papá está allí», dijo, con una sonrisa tímida y una voz suave. Patricia se giró, y su mirada encontró a Manuel, el padre de Juan, que ya se acercaba con una expresión seria, pero no hostil. El hombre vestía un traje oscuro, adecuado para un día de trabajo, y, al verlos, su rostro se suavizó. Miró a su hijo,
luego a Patricia, y algo en su mirada mostró que estaba sorprendido y conmovido por la escena que acababa de presenciar. «Gracias», dijo Manuel, con la voz llena de gratitud. «Juan es un poco travieso, pero es bueno ver que lo ayudaste. No esperaba esto. Debería haber ayudado, pero vi que llegaste primero». Patricia solo encogió los hombros, con una sonrisa discreta. «No fue nada», respondió. Sabía que lo que había hecho no era gran cosa, pero para ella fue un gesto de humanidad que aún le quedaba. No era solo un simple acto de ayudar a un niño, era el recordatorio de que aún tenía algo bueno en su corazón, a pesar de todo. «¿Puedo invitarte a cenar?», preguntó Manuel, mirándola con una expresión más amable ahora. Patricia vaciló por un momento, pero el hambre y el cansancio hablaron más fuerte. No sabía cómo rechazar. Nunca la habían invitado a algo tan simple y al mismo tiempo tan importante. «Yo acepto. Sí. Solo no sé si será una buena idea», respondió ella, con un tono desconfiado, aún recelosa. «Insisto», continuó Manuel, «hiciste algo que nunca esperaría. Por favor, acepta. Y si no te importa, tal vez tenga algo para ti. ¿Estás buscando trabajo? ¿Cuidar a mi hijo, tal vez?». Las palabras de Manuel sonaron como una propuesta inesperada, y Patricia sintió un torbellino en su pecho. No sabía cómo reaccionar. Trabajaba para sobrevivir, pero nunca la habían tratado como algo más que un problema a ser ignorado. Pensó por un instante, las palabras de Manuel resonando en su mente. Un trabajo, la oportunidad de hacer algo. Tal vez era una señal, y con eso, la vida de Patricia comenzaba a cambiar. Para ella era más que una simple comida, era una oportunidad. «Está bien», respondió con una ligereza que no sentía en mucho tiempo. Aceptó. Desde ese momento, Patricia no sabía, pero esa simple comida daría inicio a algo más grande de lo que podía imaginar. Un cambio que comenzaría con la oportunidad de cuidar a Juan, pero que pronto la haría enfrentar sus propios fantasmas y tal vez descubrir que aún podía ser algo más que la sombra que se había convertido en las calles. El encuentro en ese parque sería el primer paso hacia una nueva vida, aunque llena de incertidumbres. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Manuel, iluminando suavemente el ambiente sencillo pero acogedor. Patricia estaba allí, por primera vez en mucho tiempo, dentro de un espacio que parecía haber sido hecho para ella, pero que al mismo tiempo la hacía sentirse extraña. La cama estaba impecablemente arreglada y el olor de café fresco invadía la cocina. Todo parecía cómodo, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Para ella, la comodidad era casi una amenaza, algo de lo que se había alejado tanto, que ahora le causaba incomodidad. Había aceptado el trabajo de cuidar a Juan, pero no sabía muy bien qué esperar. El niño, tan alegre y lleno de vida, parecía una gran responsabilidad. A pesar de todo el cariño que él mostraba, Patricia aún no estaba lista para confiar completamente en este nuevo papel. Tenía un pasado pesado, lleno de cicatrices que la hacían desconfiar incluso de los gestos más amables. Cada mirada de Manuel, cada palabra de aliento, era como una prueba. Se preguntaba, ¿hasta dónde espera que me muestre? Juan, como siempre, parecía ignorar la tensión que ella cargaba. Corría por la casa haciendo ruido, riendo y jugando, con la energía típica de un niño que no ha conocido el dolor de la soledad. Patricia lo observaba desde lejos, tratando de entender cómo funcionaba eso. Empezaba a darse cuenta de que, para Juan, ella no era solo una empleada. Era alguien en quien confiaba, alguien que él buscaba cuando necesitaba consuelo. Eso la sorprendía. Sin embargo, había algo que aún la incomodaba. Manuel estaba amable y atento, pero Patricia no podía ver eso solo como un gesto de bondad. Había vivido demasiado tiempo en las calles para creer que los demás hacían algo sin esperar algo a cambio. Tal vez fuera la desconfianza de alguien que había sido traicionada y descartada, o tal vez fuera el miedo de confiar demasiado. Pero la sensación de que todo eso era demasiado bueno para ser verdad no salía de su mente. Mientras intentaba acostumbrarse a la nueva rutina, Lucía, amiga de Manuel, observaba desde lejos.
La mujer, que hasta entonces parecía ser solo una presencia en los alrededores de su vida, comenzó a hacerse más presente. Lucía no estaba satisfecha con la presencia de Patricia y su creciente cercanía con Juan. La veía como una amenaza, alguien que podría desestabilizar la relación que tenía con Manuel. Poco a poco, Lucía empezó a insinuar que Patricia no era la persona que parecía ser. Comenzó a difundir rumores sobre el pasado de la mujer, cuestionando sus intenciones e incluso sugiriendo que tenía otros intereses además de cuidar de Juan. Lucía, con su mirada atenta y calculadora, sabía que necesitaría algo más para destruir la imagen de Patricia ante los ojos de Manuel. Y fue entonces cuando encontró la foto. Una foto antigua de Patricia con Francisco, su hermano, fue encontrada por Lucía en una de las redes sociales de Patricia. En la imagen ella parecía joven y perdida, con la mirada vacía de alguien que había enfrentado los peores momentos de la vida. Lucía sabía exactamente qué hacer con eso. Usó la foto para plantar la semilla de la duda en Manuel, sugiriendo que Patricia estaba relacionada con personas dudosas, que tenía un pasado complicado y que podría no ser confiable. El impacto de la foto fue inmediato. Manuel comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre Patricia. No quería creer las insinuaciones de Lucía, pero la duda ya había sido sembrada en su mente. El dilema estaba claro: confiar en Patricia, que parecía ser genuina, o continuar con la amistad de años con Lucía, que siempre había estado a su lado, pero ahora se estaba mostrando cada vez más incómoda con la situación. Mientras tanto, Patricia se sentía cada vez más desplazada. Comenzaba a darse cuenta de que, a pesar de estar allí con Manuel y Juan, aún era vista como una intrusa. Lucía sabía que ella estaba en una posición vulnerable y no dudó en usar eso en su contra. La tensión crecía a medida que las palabras de Lucía se esparcían como fuego entre las personas que conocían a Manuel. La mujer, que antes parecía ser solo una figura secundaria en su vida, ahora se estaba convirtiendo en una fuerza que él tendría que enfrentar. Patricia trató de ignorar los comentarios y los chismes, pero una tarde, cuando Juan estaba en la escuela, recibió una visita inesperada. Lucía apareció en la puerta, con una sonrisa forzada y una expresión que no podía esconder. «Patricia», dijo ella, «sabes, no puedo dejar de preguntarme, ¿estás segura de que estás en el lugar correcto? Quiero decir, este trabajo, esta vida, ¿no es un poco demasiado para ti?» La conversación no pasó de un juego de palabras, pero Patricia ya sabía a dónde iba. Podía sentir la presión creciendo, y ahora tenía la sensación de que no podía seguir escondiéndose detrás de la cortina de confianza. Manuel estaba cambiando. Sus actitudes, antes amables, ahora parecían cargadas de una desconfianza sutil. Ya no estaba tan presente como antes. Ya no la miraba de la misma forma. El miedo de ser rechazada empezó a apretar el corazón de Patricia, pero, en lugar de retroceder, decidió luchar. No iba a permitir que nadie, ni Lucía ni nadie más, la hiciera volver a las calles. Mientras reflexionaba sobre todo eso, Juan volvió de la escuela, corriendo por la casa e invadiendo el espacio de Patricia como siempre lo hacía. Se lanzó a sus brazos, sin percatarse del peso de la situación, con la alegría típica de un niño. «¡Vamos a jugar!», gritó, sin preocuparse por los problemas de los adultos. Patricia sonrió, sin decir nada. Ya no había espacio para incertidumbres. La confianza de Juan en ella era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Sabía que si quería permanecer allí, tendría que enfrentarse a lo que venía. Pero por ahora, lo que más quería era estar con Juan y demostrarle que no solo era una mujer sin hogar. Era alguien capaz de cuidar de él, alguien que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía tenía la capacidad de ser algo más. La noche caía suavemente sobre la ciudad, y Patricia sentía el peso del silencio en cada rincón del apartamento. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando levemente, pero no por el frío. Las paredes a su alrededor parecían más estrechas que nunca, como si el espacio en el que se encontraba se volviera claustrofóbico cuando el miedo del pasado la alcanzaba. Intentaba evitar mirar al espejo, donde su reflejo parecía recordarle a la mujer que había sido.
La mujer que pasó días y noches sin rumbo, perdida en las calles y abandonada por todos. Pero el miedo no estaba en el espejo, estaba en el recuerdo de Francisco. Francisco, su hermano, el hombre que la traicionó, que la dejó sola en un mundo cruel, y ahora estaba de vuelta. No físicamente, pero con sus amenazas, sus palabras crueles, su presencia que parecía impregnar el aire, incluso a distancia. Patricia sabía que su vida tranquila al lado de Manuel y Juan estaba a punto de ser destruida. Y lo peor de todo, sabía que la culpa de eso era suya. No importaba cuánto intentara esconderlo, cuánto se esforzara por borrar el pasado, él siempre regresaba, con más fuerza, más ardiente, como una llama que nunca se apaga. Mientras Patricia reflexionaba sobre qué hacer, Manuel estaba en su oficina, intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de regresar a lo que había sucedido. No sabía qué estaba pasando entre él y Patricia, pero sentía que las cosas estaban cambiando. Cada día que pasaba con ella y Juan parecía más acertado, más natural. Ya no veía a Patricia como una extraña, sino como alguien que, a pesar de todo lo que había pasado, aún tenía algo bueno dentro de sí. Sin embargo, no sabía cómo manejar la nueva información que Lucía le había dado. Lucía, una vez más, intervino. Con su mirada crítica y sus palabras venenosas, comenzó a sembrar semillas de duda en la mente de Manuel. «Sabes lo que hizo, ¿verdad?», le había dicho Lucía cuando él la buscó para hablar de Patricia. «¿Realmente sabes quién es? ¿Lo que hizo en el pasado?». No dijo nada explícitamente, pero sus ojos y su tono de voz indicaban lo suficiente. Manuel empezó a preguntarse si Patricia realmente estaba tan limpia como parecía. Lucía se encargó de mencionar el nombre de Francisco, sin saber siquiera que él ya estaba siendo una sombra creciente en la vida de Patricia. Francisco llamó a Patricia esa noche, su voz fría y amenazante, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que ella escapó de sus garras. La conversación fue breve, pero el impacto de sus palabras fue profundo. «¿Crees que puedes vivir la vida que elegiste ahora? Voy a destruir todo esto, Patricia. Sabes lo que puedo hacer. Y lo peor de todo es que sabes lo que sé. ¿Cómo vas a explicar esto a Manuel y Juan?», dijo, con una risa seca al final. Patricia sintió una ola de pánico tomarla por sorpresa, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, la llamada se cortó. Se quedó mirando el celular, en estado de shock. ¿Qué hacer? ¿Escapar de nuevo? ¿O enfrentar a este hombre que tanto temía y que, de alguna forma, aún controlaba partes de su vida? La elección parecía demasiado difícil. El pasado de Patricia era una tormenta que nunca la dejaba en paz, y ahora ya no podía escapar. Pero había algo más profundo en ella, algo que la hacía, por primera vez en muchos años, considerar luchar contra lo que parecía inevitable. Miró su celular, las palabras de Francisco todavía resonando en su mente, y se preguntó si podría contar con Manuel para ayudarla. Sabía que, al admitir su pasado, pondría todo en riesgo, pero al mismo tiempo ya no tenía más opción. Tenía que confrontarlo, si no por ella misma, entonces por Juan, por quien comenzaba a desarrollar un amor que nunca imaginó ser capaz de sentir. Esa noche, cuando Manuel llegó a casa, la tensión estaba en el aire. Patricia lo esperaba en la sala, con la mirada seria, como alguien que estaba a punto de enfrentar un gran dilema. No sabía cómo empezar, pero finalmente las palabras salieron. «Manuel, necesito contarte algo, algo que tal vez cambie todo entre nosotros», dijo con la voz temblorosa. Él se sentó a su lado esperando, pero no sabía cuánto estaba a punto de ser revelado. Patricia lo miró, sintiendo un dolor creciente en su pecho. Sabía que estaba a punto de exponer su alma, de abrir las puertas a un pasado que la atormentaba. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir viviendo con ese peso, con el miedo constante de que todo fuera destruido por una mentira. «Francisco», comenzó a explicar, y las palabras que salían de su boca eran difíciles de tragar. Le contó a Manuel sobre su hermano, sobre cómo la había traicionado, sobre cómo la había abandonado en la calle. Francisco era la razón por la que se sentía impotente ante el pasado. Él había amenazado su libertad,
su seguridad, y ahora estaba de vuelta, con intenciones aún peores. Manuel guardó silencio durante un largo momento, procesando las palabras de Patricia. Lo que escuchó fue una mezcla de dolor, arrepentimiento y desesperación. No sabía cómo manejar la situación, pero algo dentro de él le dijo que no podía simplemente dar la espalda a Patricia. Ella no estaba pidiendo disculpas por lo que era, estaba pidiendo ayuda. Yo no sabía esto, dijo finalmente Manuel, con la voz baja, como si intentara absorber el peso de la revelación. Pero confío en ti, Patricia, y te voy a proteger. Yo y Juan estamos contigo. Esas palabras fueron lo que Patricia necesitaba escuchar. Manuel no la juzgó, no la alejó, la abrazó, y en ese momento ella sintió una ola de alivio, como si la sombra que la seguía finalmente comenzara a desvanecerse. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Francisco aún estaba al acecho, y las amenazas que él hacía no eran vacías. Pero por primera vez, Patricia sintió que podría enfrentar lo que fuera que viniera, con el apoyo de Manuel y Juan a su lado. Ahora tenía una familia, y eso significaba que ya no tenía que enfrentar el pasado sola. La casa de Manuel parecía más viva cada día. La mañana comenzaba con el sonido de las risas de Juan, que corría por la sala, emocionado por otro día de juegos. Patricia lo observaba desde lejos, con una sonrisa tímida en su rostro. Aún no se sentía completamente cómoda con su nueva vida, pero había algo en esos pequeños momentos de felicidad compartidos con Juan que hacía que, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera parte de algo. Cada sonrisa del niño la hacía sentirse más conectada con él, y la relación que antes solo parecía un trabajo, comenzó a transformarse en algo más profundo. Esa mañana, Manuel estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando Patricia entró en la sala, él se giró y le sonrió. Una expresión de afecto genuino que Patricia aún no sabía cómo manejar. Era el tipo de sonrisa que indicaba que él no solo estaba siendo educado, sino que realmente le importaba. Despertar al lado de Juan y Manuel, en un ambiente que ya no era una calle ni una cama fría en un albergue, empezó a crear una sensación de normalidad que Patricia tenía dificultades para creer que podría alcanzar. «Buenos días, Patricia. El café ya está listo», dijo Manuel con voz suave mientras revolvía la cuchara en la taza. Hizo un gesto para que ella se acercara y tomara un poco de café con él. Patricia dudó un poco, algo incómoda, como si aún fuera un peso sentirse parte de eso. Pero algo dentro de ella, tal vez el deseo de aceptar la vida que comenzaba a abrirse ante ella, la hizo acercarse. Se sentó a la mesa, y antes de que pudiera decir algo, Juan apareció corriendo hacia ella, subiendo a la silla al lado. «¿Sabes hacer huevos revueltos, Patricia?», preguntó Juan con una expresión curiosa. Patricia sonrió, su mirada suavizándose con la ingenuidad del niño. «Sí sé», respondió con una sonrisa tímida, sintiendo el calor de una nueva responsabilidad crecer dentro de ella. Ya no era solo una mujer perdida en las calles, ahora era alguien que podía cuidar de otra persona. Algo que, hasta poco tiempo atrás, nunca pensó que sería posible. A lo largo de la comida, la conversación fluía naturalmente entre Manuel y Juan. Patricia sentía una tranquila incomodidad, algo que la hacía preguntarse si realmente merecía ese tipo de vida. Pero antes de que pudiera pensar demasiado, Juan llamó su atención con una simple pregunta. «Patricia, ¿te gustan las películas de aventura?», preguntó Juan, mirándola con los ojos brillando de expectativa. No sabía cómo responder. Siempre se vio como una espectadora distante de la vida de los demás, pero ahora parecía que, de alguna forma, formaba parte de la vida de alguien. «Sí, me gustan las películas de aventura», respondió un poco más tranquila, sintiendo que el vínculo se fortalecía aún más. Mientras el ambiente en la casa se calentaba con esas pequeñas interacciones cotidianas, había algo que aún pesaba en el aire. Lucía, amiga de Manuel, se estaba convirtiendo en una presencia cada vez más incómoda. La mujer, que siempre parecía tener una opinión sobre todo, comenzó a cuestionar más y más la presencia de Patricia en su casa y en la vida de Manuel. Una tarde, cuando Manuel salió a trabajar, Lucía apareció en la puerta.
Tenía esa sonrisa que Patricia ya reconocía como falsa, y sus ojos, siempre astutos, la estudiaron con intensidad. «Patricia, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti», dijo Lucía, con una voz demasiado suave para ser genuina. Patricia desconfiaba de inmediato. «Estoy bien, Lucía», respondió, tratando de mantener la compostura. Lucía sonrió de manera sardónica. «Escuché algunas cosas sobre tu pasado. Manuel tal vez no sepa todo, pero sería bueno que él lo supiera antes de que alguien más lo cuente. No soy amiga de los chismes, pero es algo importante», dijo, su voz aún suave, pero cargada de un tono que Patricia no pudo ignorar. Esas palabras golpearon fuerte. Patricia sintió el peso de la desconfianza de la mujer materializándose a su alrededor. Intentó ignorarlo, pero Lucía estaba jugando con su fragilidad, moviendo los fantasmas que aún no había enfrentado. «Necesitas tener cuidado, Patricia. No todos a tu alrededor son tan ingenuos como Manuel. Solo quiero que él esté bien». «Y Juan, claro», dijo Lucía, como si estuviera dando consejos. «Ten cuidado para que tu pasado no interfiera en sus vidas». Esas palabras resonaron en la cabeza de Patricia durante horas. Ya las había escuchado antes. Las amenazas veladas, la sensación de que, por más que intentara hacer lo correcto, el pasado siempre estaba allí, listo para atraparla. No podía permitirse fallar, no ahora que había conquistado un pedazo de felicidad junto a Manuel y Juan. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que, cuanto más intentaba minar a Patricia, más Manuel comenzaba a confiar en ella. Sentía algo diferente en ella, algo que no sabía cómo explicar, pero que lo hacía verla de una manera especial. Sabía que ella tenía un pasado difícil, pero lo que importaba ahora era el presente, el futuro que estaban construyendo juntos. No estaba dispuesto a dejar que Lucía interferiría en eso. La noche siguiente, Manuel y Patricia hablaron sobre lo que estaba pasando. «No me importa lo que diga Lucía, Patricia», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «Me has mostrado que eres digna de confianza. No voy a dejar que nada nos separe. Tú y Juan ahora son parte de mi vida, y yo voy a proteger eso». Las palabras de Manuel fueron lo que Patricia necesitaba escuchar. Aún tenía sus inseguridades, pero el apoyo de él le hizo darse cuenta de que, finalmente, podría tener una verdadera oportunidad de reconstruir su vida. Comenzaba a entender que, a pesar de todos los fantasmas del pasado, podía ser alguien nueva, alguien digna de amor y confianza. Pero como pronto descubriría, el pasado de Patricia no estaba listo para ser olvidado tan fácilmente. Las amenazas de Lucía y las sombras de Francisco seguían ahí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Patricia tendría que enfrentar todo esto con la cabeza erguida, si realmente quería tener una oportunidad de ser feliz. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento, iluminando suavemente las paredes que, ahora, parecían más llenas de vida. Patricia estaba allí, por primera vez en mucho tiempo, en un espacio que parecía haber sido hecho para ella, pero que al mismo tiempo la hacía sentirse extraña. La cama estaba perfectamente arreglada y el olor a café fresco invadía la cocina. Todo parecía cómodo, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Para ella, el confort era casi una amenaza, algo de lo que se había alejado tanto que ahora le causaba incomodidad. Había aceptado el trabajo de cuidar a Juan, pero no sabía muy bien qué esperar. El niño, tan alegre y lleno de vida, parecía una gran responsabilidad. A pesar de todo el cariño que él mostraba, Patricia aún no estaba lista para confiar completamente en este nuevo rol. Tenía un pasado pesado, lleno de cicatrices que la hacían desconfiar incluso de los gestos más amables. Cada mirada de Manuel, cada palabra de aliento, era como una prueba. Se preguntaba, ¿hasta dónde esperará que me muestre? Juan, como siempre, parecía ignorar la tensión que ella cargaba. Corría por la casa, haciendo ruido, riendo y jugando, con la energía típica de un niño que no había conocido el dolor de la soledad. Patricia lo observaba desde lejos, tratando de entender cómo funcionaba eso,
comenzaba a darse cuenta de que, para Juan, ella no era solo una empleada, era alguien en quien confiaba, alguien a quien buscaba cuando necesitaba consuelo. Eso la sorprendía. Sin embargo, había algo que aún la incomodaba. Manuel estaba amable y atento, pero Patricia no podía ver eso solo como un gesto de bondad. Había vivido demasiado tiempo en las calles para creer que los demás hacían algo sin esperar algo a cambio. Tal vez era la desconfianza de alguien que había sido traicionada y descartada, o tal vez el miedo de confiar demasiado, pero la sensación de que todo eso era demasiado bueno para ser verdad no salía de su mente. Mientras intentaba acostumbrarse a la nueva rutina, Lucía, amiga de Manuel, observaba desde lejos. La mujer que hasta ese momento parecía ser solo una presencia en los alrededores de su vida, comenzó a hacerse más presente. Lucía no estaba contenta con la presencia de Patricia y su creciente cercanía con Juan. La veía como una amenaza, alguien que podría desestabilizar la relación que tenía con Manuel. Poco a poco, Lucía comenzó a insinuar que Patricia no era la persona que parecía ser. Empezó a esparcir rumores sobre el pasado de la mujer, cuestionando sus intenciones e incluso sugiriendo que tenía otros intereses además de cuidar a Juan. Lucía, con su mirada crítica y calculadora, sabía que necesitaría algo más para destruir la imagen de Patricia ante los ojos de Manuel. Y fue entonces cuando encontró la foto. Una foto antigua de Patricia con Francisco, su hermano, fue encontrada por Lucía en una de las redes sociales de Patricia. En la imagen ella parecía joven y perdida, con la mirada vacía de alguien que había enfrentado los peores momentos de la vida. Lucía sabía exactamente qué hacer con eso. Usó la foto para sembrar la semilla de la duda en Manuel, sugiriendo que Patricia estaba relacionada con personas dudosas, que tenía un pasado complicado y que podría no ser confiable. El impacto de la foto fue inmediato. Manuel comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre Patricia. No quería creer las insinuaciones de Lucía, pero la duda ya se había sembrado en su mente. El dilema era claro: confiar en Patricia, que parecía ser genuina, o continuar con la amistad de años con Lucía, que siempre había estado a su lado, pero ahora se mostraba cada vez más incómoda con la situación. Mientras tanto, Patricia se sentía cada vez más desplazada. Comenzaba a darse cuenta de que, aunque estaba allí con Manuel y Juan, aún era vista como una intrusa. Lucía sabía que ella estaba en una posición vulnerable y no dudó en usar eso contra Patricia. La tensión crecía a medida que las palabras de Lucía se esparcían como fuego entre las personas que conocían a Manuel. La mujer que antes parecía ser solo una figura secundaria en su vida, ahora se estaba convirtiendo en una fuerza que él tendría que enfrentar. Patricia intentó ignorar los comentarios y los chismes, pero una tarde, cuando Juan estaba en la escuela, recibió una visita inesperada. Lucía apareció en la puerta, con una sonrisa forzada y una expresión que no podía ocultar. «Patricia», dijo ella, «sabes, no puedo dejar de preguntarme, ¿estás segura de que estás en el lugar correcto? Quiero decir, este trabajo, esta vida, ¿no es un poco demasiado para ti?» La conversación no pasó de un juego de palabras, pero Patricia ya sabía hacia dónde iba eso. Podía sentir la presión crecer, y ahora tenía la sensación de que no podía esconderse más detrás de la cortina de la confianza. Manuel estaba cambiando. Sus actitudes, antes amables, ahora parecían cargadas de una desconfianza sutil. Ya no estaba tan presente como antes. Ya no la miraba de la misma manera. El miedo a ser rechazada comenzó a apretar el corazón de Patricia, pero, en lugar de retroceder, decidió luchar. No iba a permitir que nadie, ni Lucía ni otra persona, la hiciera regresar a las calles. Mientras reflexionaba sobre todo eso, Juan regresó de la escuela, corriendo por la casa e invadiendo el espacio de Patricia como siempre lo hacía. Se lanzó a sus brazos, sin darse cuenta del peso de la situación, con la alegría típica de un niño. «¡Vamos a jugar!», gritó él, sin importarle los problemas de los adultos. Patricia sonrió, sin decir nada. Ya no había espacio para dudas. La confianza de Juan en ella era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Sabía que si quería quedarse allí, tendría que enfrentar lo que se viniera.
pero por ahora lo que más quería era estar con Juan y mostrarle que no era solo una mujer sin hogar. Ella era alguien capaz de cuidarlo, alguien que, a pesar de todo lo que había pasado, aún tenía la capacidad de ser algo más.